Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Por favor, si me escucháis, ir confirmándome. Vale, perfecto. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es un poquito el comenzar con AutoCAD 3D. No vamos a entrar en profundidad dentro de los comandos. Simplemente vamos a ver un poquito la interfaz de lo que cambia respecto al 2D y cómo ponernos en este modelo. Quienes disponéis de dos pantallas vamos a poder ir practicando a la vez, si no, como siempre, esta clase se queda grabada, se subirá en 48 horas porque mañana no voy a estar por aquí, así que el jueves la podréis ver. Y bueno, como os comento, como se queda grabada podéis ir pausando e ir avanzando poco a poco. Lo primero de todo es tener abierto AutoCAD. Vamos a compartir la pantalla. Tenéis ya la pantalla de AutoCAD y si os fijáis tenemos lo que siempre nos vamos a encontrar, que es nuestra hoja modelo sobre la que trabajamos, nuestra cinta con nuestros comandos de dibujo, modificación, anotación, etcétera. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar este espacio 2D, que lo tenemos aquí, estructura alámbrica 2D, lo vamos a llevar a la estructura en 3 dimensiones. Para ello nos vamos a ir a esta pestañita de aquí y seleccionándola, si os fijáis vamos a poder seleccionar los diferentes aspectos visuales que o bien hemos predefinido nosotros, los hemos personalizado y guardado y los podemos abrir desde aquí, o por ejemplo ya podemos ir al modelado en 3D. Pinchando sobre él, nuestra pantalla va a cambiar, vamos a esperar un poquito que termine de modificarse y aparentemente ha cambiado muy poquito. Nuestra cinta de comandos sí que se ha modificado, pero si os fijáis en la pestaña modelo, seguimos teniendo esta estructura alámbrica de 2 dimensiones, con 2 presentaciones, sigue estando exactamente igual, estamos en 2D. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Independientemente de lo que ponga aquí, si os fijáis, tenemos aquí el eje de coordenadas, que simplemente aparece la X y la Y, no aparece la Z. La Z es la tercera dimensión, es la que nos mide las alturas, con lo cual nosotros siempre vamos a tener que trabajar con X, Y y Z. Os sonará sobre todo esto de dibujo. Cuando sacamos las vistas y hacemos la planta, por ejemplo, solemos trabajar en el plano X e Y. Al trabajar en planta es lo que vemos desde el punto de vista de arriba. No trabajamos con Z. Z es la que nos marca las alturas y es la que tenemos que sacar en este espacio. ¿Qué vamos a hacer para sacar la Z y trabajar ya en un espacio en 3 dimensiones? Vamos a abrir un nuevo archivo. Lo podemos hacer de varias formas. Nosotros vamos a ir aquí a esta hojita en blanco y pinchando sobre él, siendo más pacientes que yo, que siempre intento que vaya más rápido el ordenador, pincharemos sobre esta plantilla AutoCAD 3D y la abriremos. Ahora ya sí que se nos ha cambiado, sí que se nos ha modificado el espacio de trabajo. Ahora ya tenemos vista personalizada, realista y sobre todo nuestro eje de coordenadas está en X, en Y y en Z. Como siempre lo podemos mover con el ratón y si os fijáis ya tenemos nuestro cursor con un eje de 3 dimensiones y no solo con el eje X e Y. Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito los comandos básicos y sobre todo comprender qué es lo que podemos extrusionar o no, porque en ocasiones he tenido preguntas acerca de ello y cuando trasladáis un plano 2D para construirlo en 3D,
Me decís, Laura, es que se extrusionan las paredes, pero el interior se queda hueco. Es lo que vamos sobre todo a comprobar. Vamos a ver un poquito los diferentes comandos con los que podemos trabajar. El modelado, el dibujo, que sigue siendo un dibujo plano, este de aquí. Editar sólidos, mallas, modificar, sección, coordenadas, vistas, selección. Volvemos a tener las capas. Vamos a trabajar con capas, como siempre estaremos trabajando con capas. Tendremos grupos y tenemos el último grupo que es de vistas. Lo primero de todo vamos a crear una capa nueva. La vamos a denominar, por ejemplo, modelado en 3D. Voy a aprovechar y a explicar algún concepto de capa que creo que no ha quedado muy claro. Y es que normalmente cuando nosotros abrimos AutoCAD, siempre se nos va a abrir con una capa predefinida, que es la capa 0. Esta capa no se puede suprimir, no se puede modificar. Yo recomiendo tener esa capa ahí en las propiedades de capas, pero no emplearla. Dejarla ahí y crear vuestro catálogo de capas. Hay un vídeo en el que os explico cómo crear un catálogo de capas, guardarlo e importarlo a vuestros archivos siguientes. ¿Para qué? Para que no tengáis que estar repitiendo este proceso. Entonces, echad un vistacillo a ese vídeo y sobre todo aplicarlo, es decir, crear vuestro catálogo de capas y importar en los archivos que realicéis posteriormente. Vale, creamos esta capa. Si os fijáis, se ha copiado todos los elementos que teníamos de la capa 0 y lo que vamos a hacer es modificar el color. Voy a ponerle un color azul. Continuo, grosor de línea 0,25, por ejemplo, o 0,20. ¿Vale? La predefinimos como estado activada y ya vamos a trabajar con esta capa. El correo de Janet y la charla vale. un rato de entonces ya estamos en el espacio en 3 dimensiones, tenemos nuestra capa de modelado en 3D creada y voy a empezar antes de nada por el tema de la extrusión. ¿Por qué? Por el hecho de que quiero que lo apliquéis a vuestros trabajos y en uno de ellos se os pide que extrusionéis unos muros, con lo cual tenéis que saber cómo extrusionarlos. Estos comandos de dibujo son los mismos que en 2 dimensiones. No es necesario volver al espacio en 2D para poder crear algo en 2 dimensiones. Voy a seleccionar la línea y voy a crear una línea. Por ejemplo, de 20. ¿Vale? Si yo creo unas líneas, si os fijáis, tengo activado el F8 porque no se me va a ningún otro sitio. Es decir, que el orto sigue funcionando perfectamente. Si lo desactivo, ya puedo mover la línea como quiera. Yo ya tengo creado esta planta. Puedo crear incluso equidistancias. Por ejemplo, puedo trabajar perfectamente en 2 dimensiones en este espacio de 3 dimensiones. Imaginad que esto es un pilar, con una forma un poco peculiar, pero que tenemos aquí un pilar. Y lo queremos extrusionar todo entero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros estamos en el plano X e Y y lo queremos levantar, si le doy a extrusión, que es este comando de aquí, AutoCAD me dice designe objeto a extruir. Como siempre os digo, por favor, leer bien lo que os dicen los comandos, lo que os está pidiendo AutoCAD.
Designa objeto. Si yo le doy a esta línea, si selecciono todas las líneas porque quiero que sea un pilar entero y le doy a Enter, al extrusionarlo, si os fijáis, vamos a orbitar para que lo podáis ver. Me queda vacío. Entonces, no estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Nosotros queremos que todo esto sea continuo, que tenga un grosor determinado. Vamos a deshacerlo y vamos a realizar ahora, en vez de esta figura con líneas, lo vamos a realizar con la polilínea. La polilínea lo que nos va a permitir es crear un contorno cerrado, un solo elemento. Vamos a estar realizando un solo elemento. Vamos a hacerlo un poco a ojo. Ahora si selecciono, se selecciona toda la polilínea. Sin embargo, aquí los elementos son diferentes. Vamos a extrusionar este objeto y le vamos a dar a extrusión otra vez. Pinchamos en el objeto, designe objeto extruir, le damos a Enter y ahora sí. Ahora si os fijáis, al orbitar, ya tenemos creado este pilar sólido, como queríamos, como podemos extrusionar cualquier otro muro. ¿Os queda claro el concepto? Con polilíneas sí que puedo crear un elemento sólido. Si extrusiono solo líneas, lo que me va a crear es un plano al extrusionar una línea. Si yo selecciono esto y lo extrusiono, se queda hueco. Vamos a ver diferentes formas de visualizar nuestro elemento en 3 dimensiones. Esta vez vamos a trabajar con el desplazar, con la manita que tenemos aquí. Vamos a poder desplazarnos sobre todo el recorrido, como hacíamos en AutoCAD en 2 dimensiones, pero también tenemos que tener en cuenta que en 3 dimensiones vamos a tener que orbitar. Para ello emplearemos este elemento de aquí y simplemente rotaremos, pinchando sobre la pantalla, podremos visualizar desde diferentes puntos de vista. Esto os va a servir mucho, sobre todo para volver a las piezas isométricas en las que sacábamos la planta, el alzado y el perfil. Nos va a servir mucho porque así nos permite ver lo que veíamos entonces de las piezas. Nos vamos a ayudar de la órbita. Cuando nos colocamos en la parte de abajo vemos la rejilla, incluso si la tenemos activada. Y también nos vamos a ayudar de este cubo. Este cubo nos va a permitir seleccionar diferentes visualizaciones. Por ejemplo, si le doy a frontal, simplemente voy a ver la pieza frontal. Puedo incluso colocarme en esquinas, voy a poder ver la planta, un perfil, la zona posterior, la zona izquierda y así en todos los lados de la figura. A mí en este caso me gusta, cuando trabajo en 3 dimensiones, verlo en perspectiva porque me ayuda a comprender mejor lo que estoy dibujando. Entonces, nos vamos a quedar con 2 ideas. Lo primero, cómo sacar la pantalla de 3 dimensiones, ya la tenemos, y que cuando queramos crear objetos sólidos, tenemos que extrusionar elementos, no vamos a elementos que creen contornos. Si extrusiono en líneas, lo único que voy a conseguir son planos. Si extrusiono un plano, es cuando podré obtener un objeto sólido.
Podemos, como comentábamos, seguir trabajando con las herramientas de dibujo, con los modificadores de las herramientas de dibujo, hacer simetrías, equidistancias, copias, etcétera, recortar, alargar. Vamos a poder trabajar igual que en 2 dimensiones, pero también vamos a poder extrusionar estos elementos o incluso crear objetos en 3 dimensiones. La visualización la vamos a realizar a través de este cubo y rotando con el comando órbita. Vamos a realizar diferentes figuras en 3 dimensiones. Ya vienen predefinidas cubos, cilindros, conos, esferas, pirámides, cuñas y toroides. Simplemente pinchando en la pestañita vamos a tener todo el desplegable. Otro elemento que quizás os sea muy útil es el de polisólido. Pinchando sobre el polisólido, teniendo de referencia unas líneas, nos va a crear ya un muro. Simula un muro, si os fijáis, poniendo el ratón sobre el comando, me pone crea un polisólido similar a un muro en 3 dimensiones. Puede crear unos muros con segmentos rectos o curvas de altura y grosor constantes. Yo no os recomiendo emplear este comando. Yo recomiendo tener vuestro plano en 2 dimensiones y en base a él levantar los muros y levantar las paredes. Porque así nos vamos a asegurar que el grosor del muro es el que queremos, que va a quedar exactamente como nosotros deseamos. Entonces, para ello, cuando tengamos nuestro plano en 2D, crearemos un contorno sólido para poder levantar los muros y que sean sólidos a través de polilíneas, a través de grupos, de bloques, y en base a eso lo extrusionaremos. Vamos a ver cómo hacer un cubo. Si pincho sobre el comando del cubo, estando en 2 dimensiones, me pone precise primera esquina, otra esquina y la altura. Y ya tendríamos el cubo hecho. Pero también podemos hacerlo en base a unas medidas. Precise primera esquina. Y ahora, si apretamos la L en el teclado y pulsamos Enter, voy a poder introducir la longitud. Por ejemplo, 20. Y ahora puedo introducir la anchura, 35. Ahora solo me quedaría introducir la altura, 60. Aquí tenemos nuestro prisma con la altura y las longitudes que nosotros queremos. Siempre trabajamos en AutoCAD con medidas establecidas, por ello es muy importante trabajar de esta manera. Si pinchamos sobre el desplegable, tenemos también la opción de crear un cilindro. Estamos trabajando todo el rato sobre X e Y y luego le damos la altura, si os fijáis. Ya tenemos nuestro centro y vamos a darle un diámetro, por ejemplo, 60. Y podemos trabajar sobre el plano X e Y o incluso bajo ese plano, bajo el plano X e Y. Si le doy 150, me aparece aquí, ¿lo veis? Este se sobrepone encima la rejilla porque está sobre el plano X e Y y este que está bajo el plano X e Y podemos ver la figura completa sin la rejilla. Normalmente cuando trabajamos en 2 dimensiones trabajamos sin rejilla porque a mí particularmente me dificulta ver la rejilla constantemente, pero si trabajo en 3 dimensiones me suele ser muy útil la rejilla para orientarme y saber dónde está, digamos, el suelo, por denominarlo de alguna manera. Vale, salimos de
de la órbita, apretando simplemente escape, podemos salir de la órbita. Y pinchamos sobre la flechita. Sobre la flecha tenemos también la opción de cono. Lo que voy a hacer, fijaros bien cómo hacemos estas figuras, porque me gustaría que tras terminar esta clase hicieseis un pequeño boceto en el que aparece ese juego de madera que hay cubos, hay puentes, conos y se van sobreponiendo. Luego os enseño una imagen para que la veáis. Vale, entonces tenemos aquí el cono. Hemos hecho lo mismo. Hemos precisado un centro y ahora nos pide un diámetro. Le damos diámetro 30 y ahora simplemente indicamos una altura, por ejemplo, 60. Y aquí tenemos el cono. Una esfera sería lo mismo, precisamos centro y ahora precisamos el radio o el diámetro. Podemos hacer el radio introduciendo, por ejemplo, 30 o podemos precisar el diámetro dando a la D de diámetro, pulsando Enter y le podemos dar 40 para que nos salga de diámetro 40, un pelín más pequeñita que la otra. Ahora vamos a realizar la pirámide y vamos, como siempre, a leer lo que nos dice. Precise el centro de la base. Por ejemplo, este de aquí. Y podemos crear a través de un radio inscrito o circunscrito, radio de la base 30. Y ahora la altura. Por defecto nos sale circunscrito, si lo quisiéramos inscrito tendríamos que apretar a la I y Enter. Vamos a repetirlo. Aquí deberíamos darle a I, pulsar Enter y precisar el radio, 60. Ahora sí, que es diferente. ¿Por qué? Porque ya lo vimos a la hora de hacer los polígonos en 2 dimensiones. Una cosa es que esté inscrito y otra que esté circunscrito. Uno queda el círculo dentro y otro queda fuera. Podemos realizar cuñas, que sería parecido a esto. Esto nos va a servir para hacer la parte de casita que os pedía en el ejercicio. Y un toroide es esta especie de donut. Y estos son los elementos que más o menos vais a emplear siempre a la hora de trabajar en 3 dimensiones. Como os he comentado, nosotros casi siempre vamos a trabajar primero en 2D y una vez que tenemos el 2D, sacaremos las 3 dimensiones a través de la extrusión. Os voy a explicar otros 2 procedimientos a la hora de dibujar, pero ya sabéis cómo realizar cualquier elemento, cualquier cubo, pirámide, etcétera. Y sobre todo lo que tenéis que hacer a la hora de extrusionar. Seleccionamos todo, suprimimos y vamos a realizar en 2 dimensiones un par de líneas para que veáis el ejemplo. Vamos a ir a la pestañita de extrusión y le vamos a dar a revolución. ¿Qué quiere decir? ¿Qué efecto realiza esta revolución? Vamos a verlo. Pinchando sobre revolución, me pone designa objeto para revolución. Yo quiero revolucionar esta línea. Pincho sobre ella, le doy a Enter y me pide el eje sobre el que quiero revolucionar esa línea. Yo le voy a decir que es esta otra de aquí. Puedo introducir los ángulos de manera manual o hacerlo simplemente pinchando sobre la pantalla. Aquí le he dado un 90 grados, me ha creado un plano.
Esto incluso se puede extrusionar. ¿Os dais cuenta? A través de un par de líneas en 2 dimensiones hemos creado un objeto. Aquí tenemos un plano y siempre que tenemos un plano podemos extrusionar. Entonces la revolución nos va a permitir crear planos a través de elementos en 2 dimensiones. Por ejemplo. Aquí incluso tenemos una especie de comecocos. ¿Lo veis? Y en base a esto podemos extrusionar diferentes caras. Luego tenemos otro comando que es el de barrer. El de barrer lo que va a hacer es barrer a través de un recorrido. Lo mismo que hacíamos con la extrusión lo podemos hacer barriendo el recorrido. Vamos a eliminar esta parte de aquí. Y tendríamos lo mismo que extrusionando. Lo que hacemos es crear un objeto y crear un recorrido que queremos que lleve. Si queremos que lleve una línea recta, el objeto, vamos a el ejemplo que teníamos antes, quiero barrer este objeto por esta línea, entonces me crea este plano. Nos va a permitir crear más figuras en 2 dimensiones que podamos extrusionar. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Tenéis alguna duda? Vale, os enseño lo que quiero que realicéis. Es esta imagen, sin los muñecos ni nada, simplemente, como veis, tenemos cubos, tenemos triángulos, tenemos esferas, incluso arcos. Si os atrevéis a realizar los arcos también sería genial. Ya sabéis que a partir de 2 dimensiones podéis crear barridos y poder crear estos arcos. Simplemente, si tenemos un plano en 2 dimensiones, podemos pasar al 3D cambiando la visualización. Sería suficiente. Voy a cambiar un momentín la pantalla otra vez a AutoCAD. ¿Estáis viendo la pantalla de AutoCAD? Vale, esperad un segundito a ver.
Ahora sí. Vale, simplemente lo que os comentaba, cambiando la visualización podéis llegar al modelado en 3D y a partir de ahí extrusionar para realizar vuestro plano en 3 dimensiones. Sobre todo asegurándoos de lo que os comento, de que siempre tiene que ser un elemento, si no, no vais a poder cambiarlo y extrusionarlo. Sobre todo practicar, hacer ese ejercicio y luego poco a poco iremos incorporando elementos nuevos y viendo cómo editar los sólidos, etcétera. Pero por ahora prefiero hacer cápsulas un poquito más pequeñas, que vayáis practicando estos elementos, sobre todo acordaros del tema de capas, es muy importante, y practicar con los objetos y las piezas de juguetes que os he enseñado, porque os va a ayudar un poquito sobre todo a familiarizaros con esta nueva visión dentro del programa. Si no tenéis ninguna duda, terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo a todos.